Hola, bienvenidos a este segundo video de nuestro canal. Hoy seguimos hablando sobre productividad y quiero que lo agarremos desde el lado de por qué estamos tan obsesionados con la productividad y por qué quiero como traerle una nueva forma de pensarlo. Y bueno, esto va a ser un poquito como una charla. Descualquiera, de alguna manera desestructurada, porque parte de la productividad también es que nos paralizamos por planear mucho y por querer que sea perfecto, entre comillas, y vamos a hablar eso de dónde viene. Entonces, todo empieza desde una necesidad humana también como por hacer las cosas, ¿sí? Y hay una forma en la que a mí me gusta ver el mundo y es partirlo entre el mundo de la escasez y el mundo de la abundancia, ¿sí? Y en el mundo de la escasez, que fue el mundo en donde aprendimos a estar una vez evolucionaron las sociedades y se volvieron más como consumistas y se volvieron más como de las ciudades grandes, etcétera, en donde los recursos empiezan a escasear. Nos metemos en una idea de que nos toca calcular las cosas, que nos toca saber muy bien cómo estamos haciéndolas. En ese momento también nace la era industrial, que es el momento de las máquinas y la maquinaria y cómo podemos poner a las personas a hacer un rol específico que se pueda repetir. Adelante en muchos años y ahorita ya estamos en el punto de las máquinas nos van a reemplazar a nosotros porque se volvieron tan buenas que están haciendo las cosas mejor que nosotros. Y eso está bien, pero lo que pasó es que hubo mucho tiempo en donde en ese momento se desarrolló el sistema educativo y nos enseñaron a nosotros que teníamos que ser productivos, que no valíamos para la sociedad si no estábamos haciendo algo, entre comillas, productivo, que en ese momento se asoció únicamente con generación de dinero, ¿sí? Entonces, hoy en día nos encontramos así sentados en nuestros escritorios, porque todos aprendimos a tener escritorios después de que ya el trabajo no era manual en una fábrica o no era manual en el campo o no era manual en una construcción, sino que es más tecnológico, pero de todas maneras la lógica sigue estando en términos de tienes que producir dinero. Productividad, producir dinero. No es producir nada diferente. Arte, por ejemplo, se piensa como que no va a ser una de las carreras que uno debería tener. Y entonces ahí vuelvo al sistema educativo en donde nos enseñaron que teníamos que hacer algo que fuera entre comillas, útil para la sociedad, pero desde ese lugar de qué es lo que nos va a hacer más dinero. Entonces la respuesta es abogados, ingenieros, médicos, contadores, ¿cierto? Economistas, todas estas cosas que estuvieran relacionadas con lo que en la sociedad se califica como supuestamente más beneficioso, pero ¿qué pasa con todas las otras profesiones en donde también nosotros estamos haciendo las cosas para podernos ayudar a ser mejores, ¿cierto? Que probablemente no está tan asociado con cuánto dinero se genera en esas carreras, pero sí está teniendo una forma de aportar. Entonces ahí es en donde viene la segunda parte, que es una parte más de entenderlo desde el lado de la abundancia, ¿sí? No de que solo unos pocos y solamente algunas carreras pueden hacer las cosas bien y en ese lado de la escasez también está que solo de una manera se pueden hacer las cosas y el resto como que lo descartamos. Por este otro lado, en el lado de la abundancia, tenemos la apertura hacia, no se trata solamente de, como lo aprendimos, la generación del dinero, sino la productividad en términos de ese deseo intrínseco nuestro de hacer algo con mi vida, ¿sí? De que no se vuelvan mis días de mirar al techo o de mirar al cielo y no estar haciendo nada, sino poder utilizar mi vida de una manera, hay productividad entendida desde otro lado, en donde yo pueda estar generando valor. Y esa generación de valor desde el mundo de la abundancia se entiende como la capacidad de
poder servir a los otros, de poder servir a la sociedad, de poder servir a la humanidad, de poder servir al planeta. Y en consecuencia, cuando empezamos a estudiar desde este otro lado la parte energética y cómo funcionan las leyes del universo, pues entendemos que como consecuencia viene el dinero. Entonces entendemos también que muchas de las profesiones que se identificaron originalmente como las que más producían dinero, pues al final también están generando un servicio para la sociedad. Un abogado es muy valorado en la sociedad, un médico es muy valorado en la sociedad, pues porque están salvando vidas desde dos formas diferentes. Los ingenieros también están creando el ecosistema en el que vivimos. Pero ¿y qué pasa con todas las otras profesiones que en el tiempo se han vuelto menos atractivas o menos productivas, entre comillas? Ahí es en donde viene esta nueva definición de productividad, en donde también nos ha pasado, y siento que yo sigo con este discurso, lo sentimos en la pandemia y lo hemos sentido incluso todos los días, en donde en este lado, en donde estamos pensando en las cosas en términos de escasez, que se nos van a acabar los recursos, tenemos una mentalidad en donde pensamos en que se nos va a acabar el tiempo, se nos va a acabar el dinero, se nos van a acabar las oportunidades, no todo el mundo puede, tienes que aprovecharlo ya. Entonces es una sensación más como de exprimirle el jugo a lo que tienes ahorita porque ya no sabes cuándo va a estar. Y en el fondo es una realidad, es una verdad del universo, pero también por el otro lado está, ¿qué pasa si lo vemos desde el lado de, ok, esto es lo que tienes ahora, ¿qué quieres hacer con ello? ¿Sí? No porque se vaya a ir y nunca más vaya a volver, sino porque probablemente se va a ir y vas a poderlo reemplazar por otra cosa, pero ¿qué vas a hacer con ese tiempo que sí tienes en este momento? ¿Qué vas a hacer con esa vida que sí tienes en este momento? Con esos 15 minutos, si es lo único que te queda de tiempo del día, ¿qué vas a hacer con esos 15 minutos? Entonces, si hacemos una comparación entre agarrar la productividad desde este lado de la escasez, en donde se me va a acabar el tiempo, se me van a acabar las oportunidades, si alguien más ya lo tomó, yo ya no lo puedo tomar, entramos en un pensamiento y en una forma de hacer las cosas que es más presionada, que es más estresante. Ahí es la ruta que nos lleva hacia perder nuestra salud, hacia perder nuestra salud mental, hacia perder nuestras relaciones, hacia perder todo lo que hemos querido construir en la vida, y es cuando vienen las contradicciones de lo que yo quiero construir versus la persona que estoy siendo, porque estoy queriendo construir una vida de paz, de gozo, de expansión, de tranquilidad, de buenas relaciones, pero estoy estresado todo el tiempo, pero estoy de afán todo el tiempo, pero no tengo tiempo nunca, pero se me va a acabar el dinero, pero no me alcanza, ¿cierto? Entonces, la señal que estamos mandando al universo, a las otras personas, a nosotros mismos, es contraria, y al final lo que más pensemos y lo que más hagamos es lo que vamos a terminar atrayendo y terminar manifestando y terminar creando para nosotros mismos. Si estamos pensando todos los días que no nos va a alcanzar el tiempo, si estamos pensando todos los días en que no somos suficientes, no nos alcanzan las cosas que tenemos, pues eso es lo que va a pasar, vamos a empezar a ver el mundo desde ese lugar. Mientras que si por el otro lado, sabiendo que quizás efectivamente no tienes todo el tiempo del mundo, quizás efectivamente no estás en el trabajo que más te gustaría, quizás efectivamente no tienes las mejores relaciones que te gustaría, pero te haces la pregunta de ¿qué puedo hacer con eso que sí tengo? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Qué más hay para hacer? ¿Qué puedo dejar de hacer para poderle hacer espacio a lo que sí quiero hacer? Todas estas son las formas de, sobre la misma situación, cambiarlo desde la escasez hacia la abundancia para poderlo canalizar desde un lugar que sea mucho más sano para nosotros mismos, sano para las relaciones que estamos creando. Hoy, por ejemplo, vinieron mis papás y se quedaron 30 minutos mientras les entregaba unos regalos que les había traído del último viaje, y estuvo perfecto, no tiene que ser un día completo. Esos 30 minutos que ellos tenían mientras venían a recoger a mi hermana que trabaja acá cerca, los utilizamos para crear una conexión, porque sabemos que no es fácil organizar las agendas entre todos, para podernos ver los cuatro juntos, y lo logramos y estuvo perfecto. Entonces,
esa es una versión de qué puedo hacer con lo que sí tengo y cómo lo puedo aprovechar y cómo puedo ser productiva en ese sentido. Y la última parte que quiero traer acá tiene que ver con la salud. Porque cuando en este otro lado, en el lado de la escasez, empezamos a afanarnos, empezamos a hacer las cosas desde el estrés y la angustia, crónicamente lo que estamos haciendo en nuestro cuerpo es acostumbrarlo a operar sobre el estrés, y cuando tenemos estrés estamos inflamando el cuerpo y poniéndolo en una situación de riesgo. Y cuando lo ponemos en una situación de riesgo, estamos mandando la mayor parte de nuestra energía hacia resolver eso que está mal, que en ese caso es la expectativa de quiénes deberíamos ser, lo que deberíamos estar haciendo, etcétera, en vez de efectivamente hacer lo que tenemos que hacer y vivir de la manera que quisiéramos vivir. Entonces, estamos mandando más energías a combatir algo que nosotros hemos creado en nuestras mentes que a realmente aprovechar la energía que tenemos, aprovechar el tiempo que tenemos, aprovechar la vida que tenemos. Entonces, nos estamos inconscientemente llevando hacia el barranco, ¿sí? Cuando en realidad a lo que estamos aspirando es todo lo contrario, pero es un sabotaje muy fuerte. Y al otro lado, ¿cómo le podemos dar la vuelta? Podemos hacer que nuestra productividad sea mucho mayor cuando nosotros tenemos en cuenta la salud, ¿sí? Cuando tomamos el descansar como productivo, porque no puedo estar operando todo el tiempo con el pedal a 1000, porque si yo hago eso con un carro, lo daño. Y si yo hago eso también con una planta, de esperar todo el tiempo que esté creciendo y como forzarla a que crezca, pues no va a pasar, ¿sí? Tiene su proceso natural. Exactamente lo mismo pasa con nosotros mismos. Entonces necesitamos nutrirnos, necesitamos aprender mucho de la naturaleza para poder jugar con sus propias leyes y saber que si estamos cansados no es porque seamos perezosos, sino al contrario, necesitamos una recarga. Entonces, aquí hay un cambio que podemos empezar a hacer para tener una productividad mucho más saludable, y me encantaría que me dejen en los comentarios si quieren seguir hablando de este tema, porque definitivamente lo podemos hacer, pero eso será ya para otro video, ¿vale? Gracias.